Así que vamos a arrancar con el ejercicio 7. Avísenme, por favor, si no se ve la pantalla o lo que sea, así paro y arreglo el problema. Porque como voy a salir de la aplicación, no puedo ver el chat. Así que cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bien, ¿todos pueden ver la pantalla? ¿Alguno que me diga sí? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio 7, ¿sí? El ejercicio 7 de esta guía lo que nos pide es, bueno, tiene dos incisos. Nos pide primero demostrar, bueno, que las posiciones de los mínimos de interferencia, debido a, bueno, a tres fuentes sincrónicas, igualmente separadas, nos dicen la separación de las tres fuentes y nos dicen que es mucho mayor que lambda, y los vemos a una distancia grande, L. ¿Bien? Y nos dice que tenemos que demostrar que, bueno, que la posición de los mínimos viene dada por esta ecuación, por esta forma. ¿Bien? Donde n, este n chiquitito, vamos a ver que es un número natural, pero no puede ser múltiplo de 3. ¿Bien? Bien, entonces, primero lo primero, vamos a hacer el dibujito, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos es tres fuentes, ¿bien? 1, 2, 3, separadas a una distancia d, ¿sí? Donde d es mucho mayor que lambda. Y lo que queremos ver es la posición i, ¿sí? Respecto de un 0, donde están posicionadas los mínimos de interferencia. Bien, como sabemos, como son tres fuentes coherentes, porque nos dicen, ¿sí? Se va a producir en la pantalla que está a una distancia L, ¿sí? Lo que vamos a ver es un patrón de interferencia. Bien, no vamos a tener una intensidad homogénea a lo largo de la pantalla, sino que vamos a tener un patrón de interferencia. Debido a que son coherentes. Si no fueran coherentes, tendríamos toda la misma intensidad a lo largo de toda la pantalla, pero como son coherentes, vamos a tener un patrón. Y lo que queremos saber es la posición de los mínimos. ¿Bien? Fíjense, entonces, lo que yo llamo R, ¿sí? Es la distancia que recorre la fuente, vamos a llamarla 1, 2 y 3. ¿Bien? R es la distancia que recorre la fuente 1, ¿sí? Fíjense que la fuente 2, como L es mucho mayor que D, ¿sí? O sea, estamos viendo una pantalla a una distancia lejana. Podemos asumir, que no se ve en el gráfico, ¿no? Pues soy muy mala dibujando, pero podemos asumir que estas tres líneas, ¿sí? Son paralelas, ¿bien? Que es lo que asumimos siempre cuando estamos viendo interferencia en una pantalla lejana. Entonces, como son paralelas, lo que podemos hacer es relacionar las distancias que recorren la fuente 1, 2 y 3. ¿Y cómo las relacionamos? Bueno, como ya habrán visto en la teoría, lo que hacemos es trazar una perpendicular, esta sería una perpendicular, ¿bien? Y sabemos que esta distancia, ¿sí? Esta distancia que está acá, que sería la distancia extra que recorre la fuente 2 con respecto a la fuente 1, la podemos poner, o sea, se puede escribir como d seno de tita, ¿sí? Donde d es la separación entre las dos rendijas, o entre las dos fuentes, y tita es el ángulo que recorre, ¿sí? Es el ángulo hacia el punto I, ¿bien? Fíjense que yo le marqué acá, a propósito, que tengo tita acá, tita en la fuente 2 y tita en la fuente 3. Si bien en el dibujito no son paralelas, pero esto lo que marca es que serían paralelas, ¿sí? O sea, se pueden asumir como paralelas los tres rayos, ¿bien? Eso es porque L es muy grande, bien. Entonces, yo R2, ¿sí? R2, que es la distancia que recorre la fuente 2, lo puedo poner como la distancia que recorre la fuente 1 más este extra, este cachito extra que tengo acá, que es d seno de tita. ¿Bien? Lo mismo con la fuente 3, porque si yo hago esto con la fuente 2 y la fuente 3, lo puedo hacer con la fuente 1 si quiero, ¿sí? Esta distancia extra que recorre la fuente 3 para llegar al punto I, lo puedo poner como 2d seno de tita, ¿bien? Entonces, yo puedo escribir R3, que es la distancia que recorre la fuente 3, como la distancia que recorre la fuente 1, que era R, más 2d seno de tita. ¿Se entiende hasta acá? Esto es una forma de relacionar para no tener, o sea, para poner todos los campos, digamos, cuando yo los tenga que sumar, los voy a poner como función del mismo R.
¿sí? Pues si no me quedan muchos parámetros y no, están todos relacionados, digamos. Bien, perfecto. Otra cosa que voy a aclarar ahora es que este I, ¿sí? Fíjense, si yo me armo un triángulo rectángulo, vamos a armarlo de otro color, así se ve. Si yo me armo un triángulo rectángulo acá, ¿sí? El amarillo. ¿Bien? ¿Se ve? Yo puedo poner tangente de tita, que es este ángulo de acá, ¿sí? Es I, que sería la posición al mínimo, yo todavía no la sé, que es lo que quiero sacar, sobre la distancia L. ¿Bien? Bien, esto después lo voy a usar, por eso lo marco. Bien, entonces, básicamente lo que yo quiero es saber cuánto vale la intensidad en este punto, y me va a quedar en función de todos los parámetros que tengo, e igualarla a 0, ¿sí? Porque yo quiero calcular la posición de los mínimos. Y sabemos que en la posición de los mínimos la intensidad es 0, ¿sí? O sea, no hay luz, ¿bien? En los mínimos absolutos. Bien, entonces, para calcular la intensidad en ese punto I, lo que hago es sumar la contribución, digamos, de las tres fuentes. Es decir, el campo eléctrico en I va a ser el campo generado por la fuente 1 más el campo generado por la fuente 2 más el campo generado por la fuente 3. ¿Y cómo puedo escribir yo E1, E2, E3? Fácil, como lo escribimos siempre. Yo tengo E1 va a ser la amplitud por el coseno de KR, R, acá está la distancia que recorre la fuente, ¿sí? Como es la 1 es R. No se ve muy bien el amarillo. Ahí está. K por R menos omega T, ¿sí? ¿Por qué no le pongo fase inicial? Porque como son sincrónicas, tienen la misma fase inicial. Entonces, al tener la misma fase inicial, yo puedo ponerle una fase inicial, pero como va a ser la misma en las tres fuentes, es mucho más fácil poner la fase inicial igual a 0, ¿sí? Porque no me va a afectar en el patrón de interferencia porque no hay un desfasaje entre las tres fuentes, sino que las tres tienen la misma fase inicial. Por eso le pongo 0, ¿bien? Entonces, yo el coseno de KR menos omega T. Para escribir el campo producido por la fuente 2, ¿sí? Voy a tener que es, bueno, la misma amplitud, por supuesto, por el coseno de KR2, que era la de distancia que recorría la fuente 2, menos omega T. Pero como vimos acá, arriba, que R2 lo puedo escribir como R más D seno de tita. ¿Bien? Entonces, fíjense que distribuí K, hice mucho más que eso, entonces me queda coseno de KR más KD seno de tita menos omega T. Lo mismo hice con la fuente 3, ¿sí? R3 era 2KD seno de tita. Es R más 2KD seno de tita. Entonces, acá me queda KR más 2KD seno de tita, menos omega T. ¿Bien? Entonces, ahora lo que me queda es sumar las tres. Estas tres para saber en el punto I cuál es la contribución de las tres fuentes. Entonces, si las sumamos, obviamente lo voy a hacer usando fasores porque es mucho más fácil. Fíjense que si no, tengo que sumar tres cosenos que encima no, bueno, se complica muchísimo, digamos, la suma. Entonces, siempre es mucho mejor sumarlos de forma fasorial. ¿Se puede hacer de la otra forma? Sí, se puede hacer, pero es muy complicado. Entonces, el campo total va a ser la suma de los tres. Este sería el campo, ¿bien? De la fuente 1, más el campo de la fuente 2, que es este, más el campo de la fuente 3. Fíjense que lo único que hice es, lo podría haber puesto todo en la misma exponencial, pero separé, convenientemente, el E a la I KR menos omega T, porque es un término que las tres fuentes tienen el mismo término. Entonces lo separé y puse el E a la I KD seno de tita separado, ¿sí? Es un paso extra que lo resumíamos. Bien, entonces, como tengo este término, que es exactamente igual en las tres fuentes, lo saco como un factor común, que es lo que tengo acá, E a la I, E 0 por E a la I KR menos omega T, y esto me queda multiplicando a 1 más E a la I KD seno de tita más E a la I 2 KD seno de tita. Bien, en estos casos, fíjense que o sea, acá es súper complicado. ¿Cómo hago para resumir esto en algo como un coseno o un seno? Bueno, una de las formas para hacerlo, yo sé esta propiedad, ¿sí? Que el coseno de alfa es E a la I alfa más E a la menos I alfa sobre 2, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de llevar siempre esto
a una forma de este estilo. Puede ser con el coseno o puede ser con el seno. ¿Se acuerdan que para poner el seno acá tengo que poner un menos? ¿Sí? Entonces, depende del ejercicio. En este ejercicio tengo un más. Entonces, voy a ir a la forma del coseno. Entonces, ¿cómo hago para pasar de esto a esta forma? Una forma fácil es, fíjense que yo tengo un término que es lineal, digamos, ¿sí? Un término que es 2 veces el exponente de la i, de la e. Entonces, lo que me conviene es hacer, como tengo un 1, ¿sí? Saco este exponente afuera, que es e a la i k d seno de tita, y fíjense cómo me queda. Me queda, cuando distribuyo acá en el 1, me queda e a la menos i k d seno de tita, más 1, bueno, porque lo que saqué es esto, ¿sí? Más, y este 2 se me reduce a 1, porque tengo el otro afuera, el otro término, y me queda e a la i k d seno de tita. Entonces, fíjense que ya tengo esta forma acá. Si yo llamo a todo esto alfa, si esto es alfa, ¿sí? Esto también es alfa, ¿sí? Fíjense que tengo e a la menos i alfa, bueno, más 1, más e a la i alfa, ¿sí? Entonces, fíjense que estos dos términos me forman el 2 coseno de alfa, que sería k de seno de tita. Y tengo un 1 acá, dando vuelta. ¿Bien? Bien. Ahora yo lo que puedo hacer es, si bien en la bolilla, de esta guía, digamos, en la bolilla 4, ustedes tienen el desarrollo para n fuentes, que sería similar a esto, pero yo en este caso tengo 3 fuentes. Ustedes tienen el desarrollo para n fuentes. Una de las cosas que puedo hacer es, bueno, sacar, acá yo si tuviera n fuentes no tendría 3 términos, tendría n, ¿sí? Entonces podría sacar la sumatoria y bla, bla, bla. Lo tienen hecho en la bolilla, fíjense, ¿sí? Y de ahí podría sacar la expresión general, digamos, de cuánto valdría la intensidad en el punto I. Ahora, en este ejercicio a mí no me piden la fórmula general, sino que me piden simplemente sacar los mínimos, ¿sí? Y como me piden los mínimos y no me piden la forma general de que tiene el campo total, yo lo que puedo hacer, porque yo sé que en los mínimos la intensidad es 0, yo lo que puedo decir, como esto no es 0, ¿sí? Si yo estoy buscando que todo este choclo sea 0, puedo decir, bueno, entonces agarro e igualo esta parte igual a 0, ¿sí? Y busco qué condiciones tiene que tener tita o el seno de tita, ¿sí? Para que este término se haga 0. Entonces, básicamente, cuando a uno le piden un ejercicio así, que les piden la posición de los mínimos, es mucho más fácil, en vez de sacar toda la forma general y después igualarlo a 0 de acá, entrada, digamos, es mucho más sencillo, digamos. Entonces, yo igualo todo este término a 0, que es lo que hice acá, ¿sí? Y trato de encontrar una expresión para el seno de tita, ¿sí? O tita, en realidad, porque acuérdense que tita era la posición de I, ¿sí? A ver, vamos arriba así lo recordamos. Acuérdense que tita está relacionado con la posición de I, ¿sí? Si yo varío el ángulo de proyección, varía la altura a la que llego, ¿sí? Bien. Entonces, de acá despejo seno de tita. Fácil, digamos. Esto me queda, bueno, coseno de k de seno de tita es igual a menos un medio. Y de acá saco una expresión para seno de tita, ¿sí? Que es esta que está acá. Bien. Y fíjense que acá, o sea, esto se cumple cuando n es natural y no es múltiplo de 3. Fíjense, agarren la calculadora y si ponen n múltiplo de 3, esto no se cumple, ¿sí? Bien. Vamos a la página 2. Entonces, a mí no me pedían calcular tita, a mí me pedían calcular i, pero como les mostré recién, yo tengo una relación entre tita e i, ¿sí? Acuérdense que tangente de tita era i sobre L. Espero que se vea la pantalla, porque yo cambié, pero no sé si cambia automáticamente. Entonces, yo tengo una expresión para el seno de tita y tengo que hallar i, ¿bien? ¿Cómo hago? Bueno, como L es grande, ¿sí? Sabemos que tita es pequeño, entonces podemos usar esta aproximación, ¿sí? Esto lo habrán visto en la teoría, que tangente de tita es aproximadamente tita, que es aproximadamente también seno de tita. Entonces yo agarro esto y digo, bueno, yo el seno de tita lo tengo, que es lo que encontré antes. Puedo decir, tangente de tita es aproximadamente seno de tita, que es i sobre L. Y de acá despejo i, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, esta
la expresión que tenía antes, ¿sí? A la que llegué recién, haciendo la suma de fasores, va a ser igual a I sobre L. Paso el L para el otro lado y me queda esta expresión. ¿Bien? Pero fíjense que es un poquito diferente de la que me pedían a mí, porque la que nos pedían en el ejercicio tenía lambda. Pero bueno, si yo reemplazo lambda, que sabemos que es 2pi sobre k, ¿sí? Agarro el 2pi sobre k acá y lo reemplazo por lambda, llego a la expresión que me estaban pidiendo en el ejercicio, ¿sí? Recordando que n es un número natural, pero que no es múltiplo de 3 porque si no, no se cumple la relación que tenía antes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? O ¿todos vieron la página? ¿Esta página la ven? La que estoy marcando. Sí, sí, se ve. Y se entendió bien. Perfecto. Bien, igual estas dos hojitas yo se las dejo, bueno, yo tengo la clase por el Discord, se las dejo, se las subí ahí, así que la pueden bajar después, la pueden descargar. Bien, y en el inciso B lo que nos decía era, para un dado L, que nos decían que L era 1 metro, nos daban la longitud de onda y nos daban D, que era la separación entre pantallas, nos pedían calcular la anchura de los máximos de interferencia principales. Ojo, la anchura de los máximos de interferencia principales. ¿Qué quiere decir? Vamos a graficar lo que sería el gráfico de interferencia, ¿sí? Como yo tengo 3 fuentes, y esto es algo que vieron hoy, me parece porque estuve yo en la teoría un ratito y lo vi, cuando tengo un número n de fuentes, lo que yo tengo es máximos principales, y entre máximos principales, que sería este y este, ¿sí? Voy a tener n menos 2 máximos secundarios. En este caso, como n, que es el número de fuentes, es 3, yo tengo 3 menos 2, un máximo secundario entre máximo principal. ¿Sí? ¿Ven? Este es el máximo secundario, estos son los máximos principales. Entonces, lo que me están pidiendo acá, cuando me piden la anchura de los máximos de interferencia principales, ¿sí? Va a ser esta distancia. Lo voy a marcar con otro color, amarillo, así se ve bien. Es esta distancia. ¿Sí? O sea, es el ancho de los máximos principales, que todos los máximos principales tienen el mismo ancho, ¿sí? O sea, que aunque saque este o uno más allá, es lo mismo. ¿Bien? Bien, entonces, fíjense, yo quiero sacar este ancho, ¿sí? Y este ancho, fíjense que la posición de los mínimos es, como lo tengo acá, en la ecuación de arriba, es n lambda L sobre 3D. N va variando, es un número natural. Entonces, el primer mínimo, vamos a poner en otro color, que es el primer mínimo, va a ser lambda L sobre 3D, es decir, n igual a 1. Este mínimo va a ser cuando n sea igual a 2. Este mínimo va a ser cuando n sea igual a 4. Sí, acuérdense que no puede ser múltiplo de 3, no puede ser 3. ¿Bien? Entonces, para hallar este ancho en amarillo, lo que tengo que hacer es restar, obviamente, este menos este, ¿sí? Que está acá. ¿Bien? Esta distancia menos esta distancia voy a tener la distancia esta amarilla que marqué, que es el ancho del máximo principal, que es 2 lambda L sobre 3D. ¿Sí? Ese va a ser el ancho del máximo principal. Bueno, y si reemplazo, yo tengo L, tengo lambda y tengo D, tengo todos los datos, los reemplazo y me da 3,3 milímetros. Bien, fíjense que les dé, pero da eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo ahí cuando le piden la anchura de los máximos, porque uno diría, bueno, reemplazo el primero, ¿sí? El segundo menos el primero. Pero fíjense que si reemplazo el segundo menos el primero, lo que estoy hallando es el ancho del máximo secundario. ¿Sí? Ojo con eso. Hagan siempre el grafiquito para saber qué es lo que están sacando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué uso el tercer mínimo, digamos, menos el segundo y no el segundo menos el primero? Por esta razón, ¿sí? Porque yo tengo máximos secundarios que no tienen el mismo ancho que el máximo principal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, el silencio voy a decir que es no, así que le voy a pasar el mando, así les explica el ejercicio 9 a Gustavo. Hola Camila, bien, ¿Cómo andás, gracias. Gustavo? Hola chicos. Bien, pará, fantástico. ¿me dejas de compartir? Bueno, bien. Yo voy a compartir, a ver si lo puedo hacer aquí.
Muy bien, ahí creo que estás como organizador o no, hace cualquier cosa. Ahí estoy, ¿no? Sí. Se ve la hojita del problema 9. Bien, perfecto. Perfecto. Se ve la manito también en la pantalla. Sí, profe. Muy bien. Bárbaro. Aquí tenemos el problema 9 que también habla de interferencia. En el problema 9 dice que hay un diagrama de interferencia de luz proveniente de dos rendijas. Se introduce en el camino de una de ellas una lámina transparente de vidrio de índice de refracción 1.5, espesor E, y el diagrama de interferencia que se observa en la pantalla, a una distancia D, se supone que es lejana también esta distancia D, tenemos que ver cómo depende de la posición de el máximo central de interferencia, ¿no es cierto? En principio tenemos rendijas, se habla de rendijas en lugar de fuentes porque se supone que hace mucho tiempo era difícil hacer fuentes coherentes, y entonces detrás de esas rendijas hay una fuente de luz, entonces cada rendija la podemos tomar ahora sí como una fuente de luz exactamente igual a la otra. No tenemos una diferencia de fase, y entonces cuando hay una interferencia, a ver si se ve la manito, desde esta fuente E sub 1 hasta el punto 0 y desde esta fuente E sub 2, si no está el vidrio, hasta el punto 0, no hay una diferencia de fase, las dos recorren el mismo camino y entonces la interferencia va a ser constructiva, están en fase. Entonces tendré un máximo, por ejemplo, aquí en el punto 0. Están en fase, tenemos máximo. A medida que me voy moviendo, si no estuviese el vidrio, hay una que recorre más camino o menos que la otra, y entonces va a haber una diferencia de fase en el punto de llegada, y así sucesivamente vamos a tener máximos, mínimos, y depende de la cantidad de fuentes, como dijo Camila, va a haber máximos secundarios también. La diferencia de camino, sin tener en cuenta el vidrio, ya lo digo, es esta que está acá, como lo hizo Camila en el problema de ella, es A por seno de θ, donde hay la separación entre las fuentes. En esta gráfica D, esta distancia D, no es tanto mayor que A, pero imagínense que D sí es mucho, mucho mayor que A. Cuando colocamos el vidrio, deberíamos ponerlo más cerca de la ranura, ¿no es cierto?, para que la luz, toda la luz que pase por la ranura pase a través del vidrio. Vamos a generar otro efecto que es también cambiar el camino. Si no tengo, tal vez en el punto 0, la diferencia de camino es la misma, pero cuando pasa por el vidrio, lo que cambia es la velocidad en el vidrio. Eso me va a dar una diferencia de fase en el punto 0, por ejemplo. Entonces 0 probablemente no sea un máximo. Tenemos que ver el máximo principal, qué pasa cuando le ponemos el vidrio. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar los caminos que recorren las dos fuentes. E1 lo vamos a poner como coseno de KR menos omega T, no tiene el vidrio, E1, ¿sí? No tiene el vidrio. Y en E2 le vamos a sumar esta diferencia de camino y le vamos a sumar la diferencia de atravesar el vidrio. ¿Qué camino recorre entonces E2? Recorre K por R más A seno de θ, y aquí le estoy restando el camino de E. ¿Por qué le resto el camino de E? Porque no está con este K, ¿sí? Ustedes recuerden que el índice de refracción del vidrio, en este caso, el índice es el cociente de las velocidades. La velocidad en el vacío sobre la velocidad en el vidrio. ¿Sí? Recuerden que las velocidades eran omega sobre K. Entonces, esto lo puedo poner como el K del vidrio sobre el K del vacío. K es 2pi sobre lambda, puedo ponerlo como lambda del vacío sobre lambda del vidrio. Como N es 1.5, el K del vidrio es distinto del K del vacío. Entonces, por un lado estoy sumándole todo el recorrido que hace con este K, ¿sí? Y luego le sumo el recorrido que hace con el K del vidrio. Entonces tenemos K por R más A seno de θ menos C, le resto este porque lo hace otro K y se lo sumo con el K correspondiente, que es el K del vidrio. Aquí tenemos entonces una diferencia de fase. Los máximos son para una diferencia de fase múltiplo de 2pi, ¿no es cierto? Tomo la diferencia de fase, que sería KR menos omega T, ¿sí? Y esta que está acá, la resta de las dos,
y esta diferencia de fase lo pongo como 2m pi, donde m es un número entero, ¿no es cierto? Con m igual a 0 tendríamos el máximo central, ¿no es cierto? Bien, yo tengo aquí esta expresión. Esto, haciendo la distributiva, se me va a ir omega t con omega t, kr con kr, bueno, me va a quedar esto que está acá abajo, k por a seno de tita menos k por e más k del vidrio por e igual a 0. Esto es lo que me va a quedar aquí. Esta expresión que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí hago unos pasajes de término, hago un cociente de los k, recuerden que el cociente de los k me va a dar el n, el índice de refracción, y ya me queda en función del índice de refracción del vidrio. ¿Sí? Aquí tengo el seno de tita, tiene esta expresión, y lo que voy a decir también es que la pantalla está muy lejos. Si tita, acá le pongo aproximadamente 0, en realidad esto quiere decir que es muy pequeño tita. Si tita es muy pequeño, el seno es aproximadamente igual a la tangente. Bien, si el seno es igual aproximadamente a la tangente la tomo como I, que es el punto este que tenemos en la pantalla, el cateto opuesto sería sobre el cateto adyacente, que es D. Esa es mi tangente. Entonces, en la D la pasé hacia el otro lado y me queda esta expresión que está aquí. El punto donde se me corre el máximo central. Este es el punto del máximo central. Pero es negativo, fíjense que tengo un signo menos acá, porque el n del vidrio es mayor que 1, es 1.5. Entonces este valor me va a dar negativo y este máximo que yo tenía acá, ¿sí? En 0, este máximo central se va a correr hacia abajo con la expresión que tenemos en el final. Entonces, ustedes recuerden que nosotros podemos tener una diferencia de fase al final cuando sumamos dos ondas por una diferencia de camino, pero también por una diferencia de medio. En este caso lo que está sucediendo es que al poner el vidrio en el punto 0 yo tendría un máximo, ¿sí? Pero al poner este vidrio yo no tengo este máximo acá, sino que se me corre para abajo porque va a otra velocidad acá, ¿sí? Tenemos la velocidad en el vidrio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Sí, mira, donde está la expresión de E2, Aquí. ahí, exactamente. Le restaste E, ¿por qué dijiste que lo restaste? Bien, acá yo tengo que poner el camino que recorre, ¿no es cierto? ¿Qué camino está recorriendo? Y el camino sería R más A seno de tita. Simplemente es R más A seno de tita. Pero hay una porción de camino que la recorre a otra velocidad. Como estoy multiplicando por el K del vacío, yo tengo que multiplicar todo lo que recorre en el vacío y la porción que recorre a otra velocidad la pongo con el K de la otra velocidad. ¿Sí? Claro, de ese Recordá que pedacito, dentro del R vidrio más A por seno de tita, entiendo. menos E sería. Le resto el Claro, pedacito de vidrio porque ese lo claro, considero que está perfecto. con este otro K. ¿Sí? Perfecto, Si ustedes perfecto. se imaginan a la segunda como una función armónica, un seno o un coseno, cuando yo tengo otro K distinto, es como que la fase va a cambiar, obviamente, porque voy a ver, se ve claramente cuando uno analiza la longitud de onda, es visual, ¿no es cierto? Entonces la longitud de onda es menor. Y entonces estoy viendo que luego, cuando llegan al punto 0, no llegan en fase, porque si recorrían el mismo camino en el mismo medio, aquí llegarían en fase y tendríamos una interferencia constructiva netamente, pero no porque tenemos este vidrio que está colocado aquí. Entonces recuerden, tenemos una diferencia de medio, o tenemos una diferencia de camino, o tenemos una diferencia de fase por la fuente propiamente dichas, y eso hace que en la llegada la interferencia sea distinta, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas, la interferencia es distinta. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, quedó claro, quedó claro. Bien. Bien, bueno, ahora seguimos, si no hay más preguntas, seguimos con las consultas en los canales habituales. Espero que tengan un buen fin de semana y nos veremos la semana que viene o seguimos ya con con los canales que tenemos, con las plataformas cada uno que tenemos. Gracias, chicos. Muchas gracias, profe. Vale, muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.